Hola, estamos calculando los valores de una asociación de varias resistencias en paralelo. Ya habíamos visto en vídeos anteriores diversas maneras de realizar esos cálculos. Si os acordáis, pues sumábamos unas fracciones, etcétera, etcétera. Pero hay quien se le resisten las matemáticas o lo hace con lentitud y tiene poco tiempo para hacer el ejercicio, etcétera. Entonces os voy a proponer una manera fácil, rápida y sencilla de, utilizando bien la calculadora, calcular de forma correcta los valores de varias resistencias en paralelo. Mira, recordar, ahí tenemos 4 resistencias en paralelo. Tenemos aquí su fórmula, la expresión general que nos permite calcular la resistencia total o resistencia equivalente de este conjunto de resistencias. Y haciéndolo de la forma normal, pues bueno, ponemos la expresión 1 partido resistencia total, será 1 partido R1, 1 partido por 10, más 1 partido R2, 1 partido por 5, más 1 partido R3, 1 partido por 15, más 1 partido R4, 1 partido por 30. Y alguien que tenga la calculadora en la mano y no quiera o no sepa realizar cálculos con fracciones, ir asociando las resistencias de 2 en 2, etcétera, etcétera, pues se le podría ocurrir, hago esta primera cuenta, 1 partido, en este caso 10, en otro caso que R1 fuese valor, otro valor, y lo apuntaría, más 1 partido R2, apuntaría aquí lo que da, más 1 partido R3, apuntaría aquí lo que da, más 1 partido R4, apuntaría aquí lo que da, luego sumaría esto, más esto, más esto, más esto, y luego diría 1 partido todo lo que le he dado aquí. Bueno, esto sí lo podéis hacer así, pero la verdad es que se puede cometer algún error, porque si hacéis esta primera fracción, esta primera división, igual el resultado es una serie muy larga de decimales, y tú cuando anotas no los anotas todos para hacer la operación siguiente, anotas 1, anotas 2, con lo cual ya se está produciendo aquí un error que acumularemos con todas las fracciones, y al final el resultado final pues sí saldrá parecido, saldrá aproximado al valor exacto, al valor real que tiene esa asociación de resistencias. Pero además hemos tenido que trabajar mucho, hemos tenido que hacer esta cuenta, apuntar esta otra. Yo no os recomiendo hacer así. Ahora sí, tenemos que tener una calculadora con unas funciones mínimas. Si tenemos una solo con las 4 reglas, con las funciones básicas, o lo hacemos con el móvil y tiene pues simplemente las operaciones fundamentales, pues no nos quedará otra. Pero si tenemos una calculadora con alguna función ya científica un poco más avanzada, por ejemplo con paréntesis, o con inversa, que es darle la vuelta a una fracción, pues esto se puede hacer de una forma exacta, precisa y bastante fácil. Mirad, yo tengo aquí mi calculadora y entonces yo voy a hacer esa operación de antes, pero la voy a hacer de una vez. Voy a hacer una cuenta, lo voy a apuntar, voy a hacer otra cuenta, lo voy a apuntar, luego voy a sumar. Eso es un proceso muy tedioso que además voy cometiendo errores. Mirad, voy a hacer la operación de antes. Entonces yo lo que haría sería, pues, abriría paréntesis y dentro del paréntesis metería toda esa suma de fracciones. No iría haciendo la operación de cada fracción por separado, y haría que la calculadora, que va a guardar los resultados en memoria, va a guardar todos los decimales, lo haga de forma más exacta. Pues yo abriría el paréntesis, ¿veis? Abriría el paréntesis y dentro de ese paréntesis empezaría a escribir los valores de esas fracciones. Pondría 1 partido por 10 más 1 partido por 5, me parece que es la fracción siguiente, le volvería a dar al más 1 partido por 15, más 1 partido por 30 y cerraría el paréntesis. Bien, y ahora la calculadora me va a hacer toda esa cuenta, teniendo en cuenta todos los decimales, etcétera, etcétera, y no me va a cometer esos errores de imprecisión que cometo cuando voy haciendo cada cuentuca a mano, una por una.
a mano con la calculadora, esta punto lo que da, más, esta punto lo que da, más, esto punto lo que da, más, esto punto lo que da, luego sumo esto, más esto, porque cuanto más manipule yo, apunte, etcétera, más posibilidades tengo yo de cometer errores. Además os recuerdo, aquí puede salir una serie de decimales en esta fracción y tú vas y apuntas 1, 2, pero estás cometiendo un error. Y en la otra, y en la otra, y en la otra. Además, fíjate todo lo que tienes que trabajar. Tienes que hacer esto, apuntar, más, hacer esto, apuntar aquí lo que da, más. Entonces, mételo entre paréntesis. Si tienes esta calculadora con un mínimo de funciones ya un poquitín avanzadas, y esto te lo va a hacer de un viaje, todas estas cuentas, y sin errores. Pero luego, una vez que tengamos esto, llega el fin de fiesta, que es todas estas cosas. Lo que hacíamos era darle la vuelta a la fracción. El fin de fiesta es cuando habíamos sumado las fracciones, cuando habíamos realizado esa suma de fracciones, poníamos la fracción patas arriba, la invertíamos, la dábamos la vuelta, porque todo esto no es igual a la resistencia total, sino a 1 partido entre la resistencia total. Y yo, para conseguir la resistencia total, recordar que lo razonamos en un vídeo anterior, le dábamos la vuelta a las fracciones. Pues bien, eso también me lo puede hacer la calculadora. Tenéis que buscar en las teclas de vuestra calculadora una función que es la inversa, que es darle una vuelta a la fracción. A veces esa función pues viene escrita en la tecla y a veces las teclas hacen dos cosas diferentes. Si le das al sweep, en vez de hacer lo que viene escrito en la tecla, hará lo que viene escrito justo al lado, en la parte, digamos, de la carcasa de la calculadora. Entonces tenéis que fijaros un poco, tenéis que ver un poco vuestro libro de instrucciones de la calculadora, porque igual en todas no viene igual, en unas viene representado de una manera, en otras pone in, en otras pone, bueno, vais a saber, depende del modelo de la calculadora, pero lo más estándar es que os encontréis una tecla como esta, 1 partido por x. Ya os digo que quizá en vuestra calculadora venga expresado de una forma diferente, mirar vuestras instrucciones, mirar con un poco cuidado, pero esa es la tecla para invertir fracciones. Yo tengo una fracción, cuando doy a 1 partido por x, le va a dar la vuelta a la fracción, la va a poner patas arriba. O si tengo una cantidad x, va a dividir 1 entre esa cantidad, ¿vale? Entonces, una vez que tengáis el resultado de la operación de ese paréntesis, o acto seguido, antes de darle al igual, decís 1 partido por x y todo el resultado de esa operación de sumar esas fracciones que habíamos metido entre paréntesis lo va a invertir, lo va a dar la vuelta a la fracción. Con lo cual yo voy a tener ya la resistencia total. Tenemos aquí nuestra calculadora, suponemos que hemos hecho esas operaciones y atención, ¡tachán! Nos sale 2,5. Tenemos ya hecho de una forma rápida, limpia, sencilla, exacta y precisa, tenemos calculado el resultado de esa asociación de resistencias. Recordad, cuando pongáis ese resultado en vuestro papel, no poner 2,5 y echar a correr. ¿2,5 qué? ¿Patatas? ¿Garbanzos? ¿2,5 qué? 2,5 ohmios. Recordad, estamos hablando de resistencia eléctrica, tenemos que poner sus unidades. Lógicamente hacemos operaciones y la calculadora no sabe qué unidades estamos empleando y simplemente nos proporciona de resultado de salida un número. Pero nosotros tenemos el sentido común y el orden mental para fijarnos en las cosas, repasarlo y decir, bueno, 2,5. Apuntas a tu papel 2,5. 2,5 ¿qué? Ohmios, ¿vale? También, además de hacer las cosas así, podemos tener un poquitín de vista y picardía y quizá tengamos un poco de suerte. Yo os digo un truco del almendruco. Cuando yo tengo dos resistencias iguales en paralelo, las puedo cambiar por una que valga la mitad, ¿vale? Si vosotros cogéis dos resistencias de 20 ohmios y hacéis todas las operaciones necesarias y calculáis la resistencia equivalente, veríais que os va a salir de resultado una resistencia de 10 ohmios. Si tuviésemos dos de 40, haríamos todas las operaciones y veríamos que el resultado sería 20. Y así podéis hacer la prueba para entrenaros, para comprobar esto que os estoy diciendo, y comprobaréis que si tenemos dos resistencias iguales en paralelo, las podemos cambiar por una que valga
la mitad. Luego fijaros, aquí tenemos un caso en que aparece esa circunstancia y podemos aprovecharnos de esa circunstancia y sin hacer muchas operaciones, pues calcular la resistencia total o equivalente de ese conjunto. Si en un ejercicio, en un examen, os acogéis a esta posibilidad, aunque no hagáis operaciones matemáticas, razonarlo, escribir, al haber dos resistencias iguales en paralelo, la cambio por una que valga la mitad, pero razonarlo. No pongáis las cosas como una aparición misteriosa como caída del cielo, porque el profesor al corregir no sabe si realmente lo sabéis o lo habéis razonado o le habéis mirado al vecino de al lado. Mirad, ahí tenemos claramente dos resistencias iguales, la 3 y la 4, que valen 20. Tengo la 3, tengo la 4. En ambos casos el valor es 20, pues como habíamos dicho, esas dos la puedo sustituir por una sola que valga, atención, 10. Y si no, realizar los cálculos. Pero ya os digo que hablando con un poco de picardía y estrategia, pues lo podemos hacer. Si esas dos las hago desaparecer y en su lugar pongo una de 10, pues daros cuenta que en mi nueva situación voy a tener una de 10 y aquí otra de 10. Pero bueno, hay una entre medias de 5, no tiene nada que ver. Si en ese conjunto en paralelo hay dos resistencias iguales, estén vecinas físicamente o no, da igual, se cumple ese principio. Yo tengo una resistencia de 10, tengo otra de 10, pues como habíamos dicho, tengo una de 10, veo que tengo otra de 10, pues como son iguales, efectivamente las voy a cambiar por una que va a valer la mitad de 10, 5 ohmios. Y en esa nueva situación me han desaparecido esas tres resistencias que tengo yo metidas en un círculo y en su lugar me ha aparecido una resistencia de 10 ohmios, con lo cual mi circuito en paralelo queda reducido a una resistencia en paralelo de... estas tres se han convertido en una de 5 ohmios, con lo cual mi circuito en paralelo queda reducido a una resistencia de 5 ohmios que me ha salido de juntar todas estas y otra que es la R2 que tengo aquí. Luego si tengo dos resistencias de 2,5 ohmios, pues yo la puedo cambiar por una que valga la mitad de 5, 2,5 ohmios. Veis ahí que utilizando este pequeño truco también, si tengo la suerte de que haya varias resistencias iguales, puedo realizar los cálculos con facilidad y sencillez, además de manera rápida.